Eso es lo que ellos tienen como objetivo a corto plazo, a corto o mediano plazo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esta enfermedad ya afecta a muchas personas. La Organización Mundial de la Salud nos dice que aproximadamente entre 6 a 8 millones de personas en todo el mundo, y aproximadamente unas 50.000 personas mueren al año, así como 65 a 100 millones de personas que viven o están viviendo en áreas y que tienen riesgo de infección, o sea, están potencialmente expuestas y con la probabilidad de sufrir la infección en todo el mundo. Esto hay que remarcarlo sobre todo en aquellas zonas endémicas. En nuestro continente, en América Latina, están identificados 21 países que tienen este problema. Aquí yo he anexado un link en donde la Organización Panamericana de la Salud nos muestra un mapa de la distribución, no solamente de la enfermedad de Chagas, sino de diferentes tipos de enfermedades parasitarias o de transmisión parasitaria por vectores, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la malaria también, está la enfermedad de Chagas y también el Zika. Entonces, si nosotros, por ejemplo, ingresamos ahí, vamos a intentar, ojalá que podamos acceder y lo puedan observar. Es muy interesante porque nos muestra estas diferentes enfermedades transmitidas por vectores. Recuerden que no solamente es la malaria la única infección o la única enfermedad. Hay otras enfermedades, ¿no? Miren, aquí sí pueden apreciarlo. En todo caso, está ahí el link para que ustedes puedan ingresar. ¿Sí lo pueden observar? Aquí nosotros, por ejemplo, vemos el dengue, el chikungunya, Zika, malaria y cada una de las enfermedades que son transmitidas por vectores. Ojo, que este mapa solamente representa a lo que se ha determinado a nivel del continente americano, a nivel de nuestro continente. Entonces, cada país y cada una de las enfermedades que son transmitidas por vectores, ¿no?, están determinados por colores. Entonces nosotros podemos verificar, ¿no?, en cada uno de ellos y nos van a decir aproximadamente la presencia de cada una de esas enfermedades, en qué nivel se encuentra la enfermedad. Si nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Chagas, ¿no?, en la enfermedad de Chagas, aquí también tenemos de acuerdo a los países, ¿no? En el caso de nuestro país, por ejemplo, nosotros podríamos determinar ahí tenemos la enfermedad de Chagas, ¿de acuerdo? Y también las otras infecciones. No se ¿Ok? observa. No se ve. Sí, dígame. No se ve el mapa. Ah, ya, ok. Pero, a ver, voy a tratar de compartirles nuevamente el link para que lo puedan ver. De repente ustedes pueden acceder. Ahí sí lo ven el link, el enlace. Ah, ya, lo voy a compartir. No se ve. ¿No se ve? Páselo por el grupo, por el chat. Eso es lo que voy a hacer. Eso es lo que voy a hacer. Gracias. Ok. Les voy a alcanzar por el chat. Ahí está. Listo, ahí está. Muy bien, entonces retornamos. Ahí está. Ahí entonces ustedes pueden tener acceso, en realidad no nos vamos a detener mucho, vemos ahí cómo está distribuido cada una de estas enfermedades. Ustedes lo pueden ubicar en ese enlace y no solamente van a ver, ojo, aquí lo establece, dice, es la distribución geográfica, pero entre el año 2013 al año 2016. O sea, todavía no tenemos una información actualizada al respecto, no un mapa. Estaba buscando, pero la verdad que no llegué a encontrar un documento al respecto. Ese es el documento.
Y me parece que había aquí otro. No, no es ese. Ok, entonces retornamos aquí. Como ven, entonces, si bien es cierto, a lo largo de Sudamérica y América Latina tenemos ya están identificados en forma endémica, sin embargo, también, y ahora la forma de transmisión es particularmente característica en estas zonas endémicas, ¿no? Ahora, en el caso de la enfermedad de Chagas, en aquellas zonas no endémicas, como Canadá, Estados Unidos, Europa, Australia, Japón, España también, por ejemplo, en Europa también, principalmente España, esas formas, esos casos que se han determinado en los países no endémicos ya se deben a otras causas, tiene otra naturaleza la infección, ¿no? Por ejemplo, en estos países, principalmente la transmisión que se ha identificado, la vía de transmisión, es a través de la transfusión de sangre, a través de los trasplantes de órganos o a través de la transmisión de madre a hijo, ¿no? En una forma congénita. Entonces, son otras formas de transmisión, por lo tanto son otras formas de medidas de control, otro tipo de medidas de control que se implementan para controlar, para prevenir esta infección y esta enfermedad. Y además de eso, ha llamado la atención de las autoridades, principalmente las autoridades de salud y las autoridades políticas, ¿no? Para tomar cartas en el asunto. Entonces, como vemos, no solamente está desde el punto de vista de la mortalidad que hemos estado mencionando, que son significativas las cifras, sino que también hay un efecto de tipo económico, hay un impacto de tipo económico. 627.5 millones, 627 millones y medio en costos de atención médica representan o van a impactar la atención o van a demandar la atención de estas personas que sufren de enfermedad de Chagas. Ahora, el costo que se estima por cada uno de los pacientes, sobre todo en las primeras etapas de la enfermedad, es aproximadamente de $200. Sin embargo, cuando ya se tiene la forma sintomática, sobre todo en la fase crónica sintomática, esos $200 se transforman en $4,000 a $6,000 por paciente. Entonces, esto, como verán, representa realmente un duro golpe para la economía, no solamente de los países, sino de las personas, de cada persona en particular. Dado que en el caso de las formas endémicas, particularmente afecta a determinadas condiciones sociales de nivel económico medio-bajo. Y bueno, el impacto económico que va a representar para ellos es realmente fuerte, grande, que va a afectar su economía y también su salud, muy aparte de su salud, obviamente. Aquí en esta imagen tenemos a Berenice, ¿no? Berenice fue la primera paciente diagnosticada con la enfermedad de Chagas. Eso se dio en Brasil, justamente por este investigador, Charles Chagas. Luego, en la imagen B, nosotros podemos ahí ver cómo el diario brasileño reporta la historia de esta enfermedad, ¿no? En Berenice. Cómo se descubrió la enfermedad, cómo fue descubierta la enfermedad por este investigador. Entonces ahí usted dice, esa fue la primera paciente, ¿no? Esa es la primera paciente. En la parte B, ven ustedes ya Berenice, pero en la fase adulta, ¿no? Ya de aproximadamente 72 años de edad. Aquí ustedes ven una línea de tiempo relacionado con cómo ha ido evolucionando desde su descubrimiento la enfermedad de Chagas, pero también se tiene aquí información de más atrás, ¿no? O sea, la enfermedad de Chagas no surgió en 1909, que fue cuando se descubrió la enfermedad o la infección o el agente infeccioso. Obviamente viene de mucho, mucho más atrás, de miles de años más atrás. Ahora, pero se hace unos cortes a partir del año en que se descubrió Charles o Carlos Chagas, que fue quien lo descubrió en Berenice, que ya vimos, y luego a lo largo del tiempo en el año 1935 se establecen dos hitos importantes. Uno es el signo de Romaña, que era característico para los pacientes llamados en fase aguda o asintomáticos. El signo de Romaña es un signo característico, lo vamos a ver más adelante,
y también se establece lo que se conoce como el senodiagnóstico, ¿no? Y finalmente, en el año de 1960, que es el año en el cual, a raíz de que esta enfermedad representaba o representa hasta ahora un problema importante en la salud pública, se implementan medidas de control, políticas públicas a nivel ya de gobierno, ¿cierto? A nivel de cooperación entre los gobiernos. Se establecen programas gubernamentales dirigidos al control de esta enfermedad. Entonces, la enfermedad de Chagas es una enfermedad de tipo parasitaria, es una enfermedad que se transmite, es transmitida por vectores. Estos vectores son los conocidos como besadores, pertenecen a la familia de los Triatominiae, ¿no? Son conocidos como los triatominos. Estos insectos chupadores de sangre son los que van a transmitir al parásito, al hemoparásito, Trypanosoma cruzi, ¿no? Trypanosoma cruzi. Chagas denominó Trypanosoma cruzi, bueno, identificó a este parásito que pertenecía al género Trypanosoma, pero lo nombró en la especie cruzi en honor a un investigador, a su maestro, ¿no? Que apellidaba Cruz, justamente. Entonces, en honor a él es que se llama Trypanosoma cruzi. Este Trypanosoma cruzi es un parásito de tipo es un hemoparásito y es un parásito hemoflagelado, porque su característica es que posee flagelo, ¿no? Que entre otras funciones le va a permitir su desplazamiento al parásito. ¿Por qué el Trypanosoma es un parásito? Debemos recordar que un parásito es todo aquel ser vivo que vive a expensas de otro ser vivo. Se vive de los nutrientes o vive a partir o se beneficia a partir de otro ser vivo. No necesariamente tiene que ser dentro de otro ser vivo, puede ser fuera o puede ser dentro. Ahora, la característica particular de un parásito es que además de vivir a partir de otro ser vivo, o sea, aprovecharse de otro ser vivo, es que le va a producir un daño, le va a producir una enfermedad. Si esto no se da, entonces ya no estaríamos hablando de un parásito. Y decimos que el Trypanosoma es un hemoparásito porque es un parásito, incluso es un parásito intracelular, es un parásito que va a ir a la sangre, ¿cierto? Y no solamente va a invadir la sangre, sino que se va a dirigir a una serie de células nucleadas, va a ingresar a la célula y a nivel de citoplasma va a tener ahí su ciclo de reproducción o de multiplicación. Entonces, esas son las características de por qué el Trypanosoma es un parásito flagelado, un hemoparásito, que es el responsable justamente de la infección. Entonces, Trypanosoma es el agente infeccioso, es el agente biológico, es el parásito, es el que va a ingresar a nuestro organismo. Pero este parásito va a ingresar a nosotros a través de la participación de unos insectos. Esos insectos participan como vectores, como transmisores, como vehículos. Entonces, el insecto no va a tener la enfermedad, el insecto no va a desarrollar la infección, simplemente va a ser un vehículo, un intermediario nada más. ¿Y cuáles son esos insectos? Los triatominos, conocidos como triatominos, en algunos lugares lo conocen como chinches también. Estos triatominos o especies de la familia Triatominae, entonces transmiten este Trypanosoma cruzi y la característica importante epidemiológicamente hablando y lo cual también hace que sea difícil su control, su exterminación, o sea, que hace difícil exterminarlo, eliminarlo totalmente, es su amplia variedad. Miren, son 140 especies y están distribuidos por todas las Américas. Entonces, eso hace más complejo y más difícil su eliminación. La enfermedad de Chagas es transmitida, el agente es transmitido por este vector, pero este vector, como habíamos mencionado, existen una diversidad de especies. La especie característica de nuestro país, y no solamente del nuestro, sino que también en Argentina, en Bolivia, en Brasil, en Chile, en Paraguay y en Uruguay, la especie característica es el Triatoma infestans.
Mientras que hay otras especies, como el Rhabdinus prolixus, o también tenemos el Triatoma dimidiata, y también el Rhodnius pallescens, que están en otros países. Entonces, cada grupo de países o cada región en América tiene determinadas especies. Recuerden, son más de 140 especies de estos Triatominae que son capaces de transmitir Trypanosoma cruzi. O sea, no son solamente estas 4 especies, 4 o 5 especies que estamos mencionando. Son muchas especies capaces de transmitir al Trypanosoma cruzi. Y en los Estados Unidos se han identificado otras especies, como ustedes pueden observar ahí. ¿De acuerdo? Entonces, Trypanosoma cruzi es un parásito intracelular, es un parásito que va a ingresar a nuestro organismo y se va a dirigir hacia nuestras células, principalmente va a infectar a los macrófagos, a los fibroblastos y a las células epiteliales. Entonces, tiene una capacidad importante para poder penetrar a estas células y luego, a través de un ciclo de vida característico que tiene, que luego vamos a hablar, poder convertirse en una forma potencial para transmitir, para infectar a nuevas personas, ¿no? Entonces, este hemoflagelado pertenece al orden del Cynoplastia, a la familia Trypanosomatidae, y el género es Trypanosoma y la especie es cruzi, ¿no? Ahí estamos hablando ya específicamente del parásito, ¿no? Del parásito. Entonces, es un parásito intracelular, no se olviden. Y este agente tiene la capacidad de infectar a los macrófagos, a los fibroblastos y a las células epiteliales. En esta imagen nosotros podemos ver el ciclo de vida o el mecanismo de transmisión, las diferentes fases o estadios. Hay un estadio en el humano y hay un estadio en el vector. Entonces, nosotros partimos de que este parásito va a ingresar al vector cuando se alimenta de la sangre de las personas, de los humanos, pero al momento que hace la mordedura o la picadura, también defeca, ¿no? Deja sus heces ahí en una herida abierta, en la piel, en una mucosa, etc. Entonces, pero aquí lo que va a pasar es que cuando el vector succione la sangre o se alimente de la sangre, lo que va a ingresar al vector van a ser los tripomastigotos que se encuentran circulando en la sangre, ¿no? Aquí está, miren ustedes, los tripomastigotos, ojo, los tripomastigotos que se encuentran circulando o que se encuentran en la circulación sanguínea. Una vez que esos tripomastigotos ingresan al vector, una vez en el vector, esos tripomastigotos se van a transformar en epimastigotos, ¿no? Esos epimastigotos van a transformarse en el intestino y luego van a pasar al intestino medio del vector, del insecto, y se van a transformar en tripomastigotos también. Pero estos tripomastigotos son unos tripomastigotos de tipo infectivo, que van a ser excretados, como les decía yo, cuando el insecto se alimente de la sangre, ¿no? Cuando succione la sangre, a la vez que va a succionar la sangre, entonces va también a depositar sus heces. Y en esas heces se van a encontrar estos tripomastigotos. Luego, esos tripomastigotos, ya sea a través de una herida o a través de las mucosas, por contacto, y las personas suelen tocarse las mucosas en las vistas, por ejemplo, podría ingresar a través de esa zona. Entonces, van a ingresar a nuestro organismo y esos tripomastigotos, una vez que ingresan a nosotros, van a dirigirse hacia las células, van a invadir las células nucleadas, cualquier tipo de célula nucleada, principalmente las que acabamos de mencionar. Una vez que están esos tripomastigotos, una vez que infectan a las células, ya cuando están en las células a nivel del citoplasma, se van a diferenciar y se van a replicar y se van a transformar en unas formas que se conocen como amastigotas, ¿no? Los amastigotos
se caracterizan porque carecen de flagelo. Esos amastigotos intracelulares, una vez que están ahí replicándose, cuando ya han cumplido un determinado tiempo de replicación, van a destruir la célula, transformándose y liberándose los tripomastigotos, los cuales estos tripomastigotos van a tener dos posibilidades. O continúan en el torrente sanguíneo y van a estar a expensas de ser nuevamente succionados por el insecto, o en todo caso, dentro del mismo organismo van a tener la capacidad de infectar a otras células y continuar el ciclo. Entonces, estas son las fases, ese es el ciclo de vida del parásito, tanto en el vector como en el humano. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces recordemos que la fase de epimastigoto, y tripomastigoto, hay una fase de tripomastigoto en el vector, es cierto, que es la forma infectiva, pero también hay una forma de tripomastigoto en el huésped, o sea, en el humano, pero ese tripomastigoto no es una forma infectiva, ¿de acuerdo? Y también en el humano, en las células del humano, también vamos a encontrar los amastigotos. Entonces, amastigotos y tripomastigotos en el humano, mientras que en el caso del vector vamos a encontrar los epimastigotos y los tripomastigotos. ¿Cómo vamos? ¿Me pueden decir, por favor? ¿Estoy bien? ¿Muy rápido de repente? Todo bien, doctor, continúe. ¿Sí está bien el audio? ¿Sí? ¿Está todo bien? Sí, se escucha perfecto. Ah, ok, correcto. Correcto. Muchas gracias. Entonces continuamos. Entonces, una vez que hemos visto el ciclo de vida, de cómo se da esta interrelación parásito y huésped, vamos a enfocarnos en la parte del diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos? ¿De qué manera diagnosticamos a esta enfermedad? ¿Cómo determinamos la presencia de este parásito? ¿Cuándo determinamos la presencia de este parásito? ¿Cuáles son las pruebas que nos van a permitir determinar la presencia de este parásito? El diagnóstico es clínico, el diagnóstico es epidemiológico, el diagnóstico es microbiológico. ¿De qué manera vamos a diagnosticar a esta infección? Bueno, eso va a tener mucho que ver con las fases en las cuales se encuentra la infección, ¿no? Hay una fase asintomática, hay una fase aguda, hay una fase crónica. Entonces, va a depender mucho de eso. En la fase aguda, nosotros vamos a poder determinar la presencia de los parásitos circulantes en la sangre periférica, porque es una fase parasitémica, se llama, ¿cierto? Entonces, ahí nosotros vamos a poder utilizar las famosas, las pruebas comunes parasitológicas específicas para determinar a este tipo de agente. Hay pruebas directas como los frotis de sangre o llamados también bueno, este frotis de sangre puede ser un frotis de sangre delgada o gruesa. ¿A qué se refiere? La gota gruesa o un frotis, ¿no? Un extendido de sangre en una lámina y luego su posterior coloración para luego llevar al microscopio y observar, ¿no? Vamos a buscar las formas evolutivas de este parásito en la sangre. Entonces, pero también nosotros vamos a poder diagnosticar utilizando el hemocultivo o la reacción en cadena de la polimerasa, ¿no? Entonces son pruebas que vamos a poder utilizar en esta fase aguda, que nos va a permitir determinar. ¿Por qué? Porque es la fase en la cual nosotros vamos a encontrar parásitos circulantes, o que vamos a determinar, nuestro objetivo va a ser determinar la presencia. Y bueno, los autores denominan a esta fase una fase parasitémica, ¿no? Mientras que en la fase crónica, más bien ahí debemos realizar al menos 2 pruebas serológicas. O sea, mínimo deberíamos realizar 2 pruebas serológicas diferentes que nos permitan identificar anticuerpos inmunoglobulina G anti-Trypanosoma cruzi. Deberíamos realizar 2, cualquiera.
Puede ser, por ejemplo, una inmunofluorescencia indirecta y una hemaglutinación, podría ser una inmunofluorescencia y una prueba de ELISA, una hemaglutinación, una ELISA, en fin, pero por lo menos deberíamos realizar 2 pruebas y tener los mismos resultados en ambas, obviamente, ¿no? Para confirmar el diagnóstico. Ahora, además de las pruebas parasitológicas y serológicas que estamos mencionando, también hay otras pruebas de laboratorio de rutina que no se pueden dejar de lado, ¿no? La radiografía de tórax, el hepatograma, el electrocardiograma, etcétera. Entonces, todas esas pruebas necesariamente se tienen que evaluar, se tienen que solicitar tanto en la fase aguda como en la fase crónica, ¿no? Ahora, es importante también indicar que la evaluación epidemiológica es muy importante. Si yo conozco que es una zona endémica, la evaluación clínica también es muy importante, hay algunas características clínicas propias, aún en la fase asintomática, hay algunas características que nos van a orientar al diagnóstico. ¿De acuerdo? Muy bien. Debemos tener en cuenta que el periodo de incubación después de la exposición es de aproximadamente 1 a 2 semanas. Aproximadamente 1 a 2 semanas es el periodo de incubación. Luego viene una fase aguda, en donde vamos a tener una replicación activa, como mencionábamos hace un momento, y ahí nosotros a eso le denominamos la fase parasitémica o la parasitemia que mencionábamos, ¿no? Por eso es que ahí es conveniente aplicar las pruebas parasitológicas, en donde utilizamos la sangre para luego llevar a colorear y finalmente observar en el microscopio en búsqueda de las formas evolutivas del parásito. Entonces, en esta fase aguda es donde es más conveniente utilizar estas pruebas. También esto nosotros vamos a ver los parásitos circulando en la sangre y lo vamos a comprobar cuando nosotros observemos al microscopio y encontremos las formas evolutivas. ¿Qué formas evolutivas podríamos encontrar nosotros al observar la muestra de sangre? Bueno, hemos visto que las formas que van a estar en la sangre podrían ser los epimastigotos o los tripomastigotos, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, el examen que se va a hacer es mediante la observación en un frotis. Repito, un examen en gota gruesa, que también se utiliza en el caso de la malaria, pero también el frotis mediante un extendido de sangre, delgado y luego coloreado, ¿no? Recuerden que los colorantes típicos para observar este tipo de parásitos es el Giemsa, ¿no? Y bueno, en el caso de malaria utilizamos Rhine. Cuando ya han pasado estas 2 semanas y luego 4 a 8 semanas ya de fase aguda, entonces ahí hay una respuesta inmune del huésped que va a intentar y va a controlar de alguna manera al parásito, a la presencia del parásito y su replicación. Y entonces la parasitemia va a comenzar a disminuir. Cuando esta parasitemia disminuye, es decir, ya no se detectan, ya no circulan en sangre, estos parásitos ya no circulan como lo hicieron al comienzo, entonces es difícil que nosotros lo podamos detectar con el microscopio. Si nosotros en estas 4 o 8 semanas posteriores, ¿no? Después de haber pasado 4 o 8 semanas y luego 2 semanas, en total serían aproximadamente 10 semanas de infección. Si ya han pasado aproximadamente esas 10 semanas, es muy difícil, es muy complicado que nosotros podamos encontrar a estos parásitos en un examen microscópico. Si tomamos muestra de sangre, hacemos el extendido, hacemos el frotis y luego observamos el microscopio, es muy complicado que nosotros lo encontremos, porque ya la fase parasitémica terminó. Y si es que hubiesen, ese número va a ser reducido. Y entonces la probabilidad de que lo encontremos, a pesar que hubiesen, como es menor el número de estos parásitos circulantes, entonces la probabilidad de que los encontremos va a ser mucho menor. Y la probabilidad de que nosotros demos un falso negativo va a ser mayor. Ahora, como habíamos mencionado, existen dentro de las formas evolutivas que van a estar en el ser humano, están los amastigotos. Entonces, habíamos dicho que los amastigotos, aquí, miren, los amastigotos, ¿cierto? Entonces, tenemos esos amastigotos que van a transformarse, van a replicarse y van a convertirse en los tripomastigotos, y luego ellos van a tener 2 posibilidades: o bien se van a ir al torrente sanguíneo, y si ya pasó la fase aguda, probablemente ya no estén aquí. Pero
es probable que estos amastigotos se hayan transformado en tripomastigotos y estos tripomastigotos estén no en la sangre, sino hayan migrado, estén en búsqueda de otras células, para infectarlas, sin necesidad de haber llegado o de que estén circulando en el torrente sanguíneo. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque dice que estos amastigotos intracelulares permanecen en los tejidos infectados, sobre todo en el músculo cardíaco y en el músculo esquelético. Entonces, ahí es donde aparecen algunas complicaciones, ¿no? Siendo la cardiomiopatía de Chagas, ¿no? El proceso inflamatorio crónico más grave o más característico en esta infección, ¿no? De la enfermedad de Chagas. Dentro de las complicaciones no solamente va a estar la cardiomiopatía de Chagas, sino vamos a ver más adelante que hay un efecto, hay un daño a nivel también intestinal, ¿no? Y que va a producir serias lesiones en el paciente. Entonces, el diagnóstico se tiene que realizar teniendo varios criterios, no solamente la parte clínica, sino también la parte epidemiológica, repito, y hay que tener en cuenta la detección de los anticuerpos específicos de estos parásitos, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos lo que estábamos comentando, ¿cierto? Han pasado 1 a 2 semanas, luego de esas 2 semanas viene viene la fase aguda, y en esa fase aguda, que va a durar aproximadamente 4 a 8 semanas, entonces esa fase aguda que nosotros hemos dicho que es una fase importante parasitémica, es decir, porque el parásito va a estar circulando en el torrente sanguíneo, en esa fase aguda es donde nosotros podemos realizar diferentes pruebas. Podemos hacer un extendido de sangre, podemos hacer un cultivo de sangre, o sea, un hemocultivo, o podríamos también hacer pruebas de reacción en cadena de polimerasa, ¿cierto? Entonces, ahí podríamos obtener resultados positivos con cualquiera de estas pruebas, ¿no? Si nosotros hacemos el extendido, obviamente tendríamos que ver la observación, tendríamos que hacer la observación microscópica. Ahora, cuando ya pasaron esas 4 o 8 semanas, va a venir la fase crónica, y en esa fase crónica, repito, va a ser complicado. Entonces, si nosotros hacemos un extendido, si pretendemos encontrar a este parásito mediante un examen microscópico típico, no lo vamos a poder encontrar. Vamos a encontrar resultados negativos, ¿no? En donde sí podríamos encontrar resultados positivos es en aproximadamente 20 al 70% de esas personas infectadas, pero mediante la prueba de PCR. ¿Por qué podrían dar positivas estas personas? Ya dijimos, ¿no? Porque los amastigotos, una de las fases de la evolución de este parásito, van a permanecer infectando algunos tejidos, principalmente el tejido cardíaco y el tejido muscular. Entonces, en esta etapa, en la fase crónica, la recomendación es aplicar el diagnóstico basado en pruebas serológicas. Aquellos pacientes, aproximadamente entre el 20 al 30, entre el 30%, aproximadamente 20 al 30% de estos pacientes que no tienen síntomas, ¿cierto? Entonces se les conoce como que padecen de la forma indeterminada de la enfermedad de Chagas. Y entonces ahí no van a tener ni signos ni síntomas, ¿no? Y constituyen lo que se denomina la forma indeterminada de la enfermedad de Chagas. Entonces, un 20 a un 30% de estos pacientes, o sea, hay 20-70% que van a estar infectadas, que van a manifestar síntomas, que tienen la parte crónica, pero hay un 20 a 30% que van a tener la forma indeterminada. Ahora, estos pacientes que tienen la forma indeterminada, aproximadamente el 70-80% de esas personas que son infectadas van a tener la forma indeterminada, pero a lo largo de toda su vida, ¿no? Esa forma indeterminada, o sea, sintomática, la van a padecer a lo largo de toda su vida. Pero el otro 20 a 30% de esas personas van a progresar hacia unas formas determinadas de la enfermedad. O sea, van a cambiar
de la forma indeterminada hacia la forma determinada, es decir, de una forma asintomática a una forma sintomática. Y esa forma determinada, nosotros ahí encontramos particularmente aquellas personas que van a padecer de la cardiomiopatía de Chagas, de la enfermedad gastrointestinal de Chagas, o ambos también, ¿no? En estos casos es un 20-30% que finalmente van a progresar a la forma determinada de la enfermedad y van a sufrir estas complicaciones. La cardiomiopatía de Chagas o la enfermedad de Chagas gastrointestinal o incluso ambas enfermedades. Y eso se va a dar durante un periodo de años a décadas, ¿no? Bueno, ya decíamos que tiene dos fases, la fase aguda y la fase crónica. Generalmente la fase aguda asintomática, puede presentarse con pequeños síntomas, por eso se dice alcohólicos asintomática, fiebre, anorexia, taquicardia, ¿de acuerdo? Ahora, aproximadamente 60-70% de las personas infectadas nunca van a desarrollar signos o síntomas relacionados con la enfermedad de Chagas. ¿De acuerdo? Entonces, a este grupo de personas se le conoce como la forma indeterminada. Pero hay otro porcentaje que van a progresar hacia la forma determinada, que ya lo habíamos mencionado, ¿no? Entonces, la cardiomiopatía, o en el caso de la complicación digestiva, hablamos del megacolon o el megaesófago, de Chagas, así se conoce. Bueno, en el caso de la miocardiopatía de Chagas, o Chagasa crónica, como ustedes ven ahí, es la manifestación más grave de la enfermedad, porque va a afectar aproximadamente el 30-33% de las personas que tienen serología positiva. Y en casos graves, la única opción de tratamiento es el trasplante de corazón. ¿De acuerdo? A pesar de que hay esfuerzos para comprender este tropismo, significa este movimiento, este traslado de los parásitos de ciertos tejidos o a ciertos tejidos, tales como el corazón, por ejemplo, estos factores todavía aún se desconocen, siguen en estudio todavía, ¿de acuerdo? Entonces, hay manifestaciones sintomáticas, en el caso agudo, dolor de cabeza, mialgia, etc. Les había mencionado también de otros signos, como el signo de Romaña, ¿no? En el caso de la transmisión del vector, estos signos clínicos resultan de la inoculación de Trypanosoma cruzi. Bueno, lo que pasa que para que ingrese Trypanosoma cruzi necesita una puerta de entrada. Esa puerta de entrada generalmente es a través de la piel, pero en la piel va a haber una herida, probablemente, o quizá una piel intacta, probablemente, pero primero tiene que ocurrir la picadura o la mordedura del insecto, y el insecto va a defecar. Entonces, esas heces son las que van a ingresar por esa vía, a través de la piel, ¿cierto? Y entonces, una manifestación clínica va a ser la presencia de un chagoma, que se conoce, es una especie de chancro en la zona de la lesión, pero también vamos a observar clínicamente el signo de Romaña, porque se caracteriza a nivel de los párpados por una inflamación. Esto se da porque la persona va a inocularse el agente, en este caso las heces del insecto que tienen al parásito, al sobarse, al tocarse las vistas, entonces va a hacer que este ingrese. Entonces, en esa zona se va a producir un proceso inflamatorio conocido como el signo de Romaña. Bueno, eso ya lo he mencionado. Con respecto al tratamiento, como se trata de un parásito, obviamente hay un tratamiento antiparasitario. Lo que se recomienda es, o sea, la mayor recomendación que se da es que el tratamiento se dé lo más antes posible, ¿no? Y para que se dé el tratamiento lo más antes posible, obviamente tiene que hacerse el diagnóstico lo más antes posible. Entonces, mientras más rápido se hace el diagnóstico y más rápido se hace el tratamiento, esa es la recomendación que se da para tener éxito en el tratamiento de la infección, de la enfermedad. Entonces, sobre todo, se debe buscar a aquellas personas asintomáticas, especial atención en bebés con infección congénita y para aquellos que tienen el sistema inmunológico deprimido, ¿no? Para aquellos inmunodeprimidos. Ahora,
Particularmente beneficiados van a ser, obviamente, aquellos que tienen la infección en la etapa aguda, en la forma aguda, en el curso agudo de la infección. Sin embargo, también es recomendado el tratamiento en aquellos que tienen la infección crónica. También hay un beneficio, sobre todo en el retraso de la manifestación de la enfermedad o de las complicaciones de esta. Ahora, este tratamiento incluye a dos medicamentos fundamentalmente. Uno de ellos es el benznidazol y el otro es el nifurtimox, que son efectivos tanto en los casos agudos como en los casos congénitos y también en aquellos donde se da una reactivación debido a la inmunosupresión. Ahora, hay que mencionar que se ha reportado casos de coinfección, por ejemplo, oportunista por Trypanosoma cruzi en pacientes que tienen HIV, por ejemplo. Entonces, ahí el tratamiento implica otras estrategias. Ahora, lo que sí, cuando se da este tratamiento, el tratamiento debe evaluar el costo-beneficio. Debe evaluar, ¿no?, los efectos adversos y el tiempo prolongado que se necesita para el tratamiento que se va a dar. Entonces, hay que evaluar y hay que ver también en quiénes vamos a indicar ese tratamiento. ¿De acuerdo? Entonces, la tasa de curación va a depender de diferentes factores. Uno de esos factores va a ser la fase y la duración de la enfermedad. O sea, va a depender mucho si es la fase aguda y qué tan temprano en esa fase aguda se diagnosticó y se dio el tratamiento, la edad del paciente, las pruebas utilizadas para evaluar la eficacia terapéutica y el tiempo de seguimiento después del tratamiento, las comorbilidades asociadas, a qué otras enfermedades, qué otros padecimientos, qué otras infecciones padece la persona que tiene la enfermedad de Chagas, y finalmente la susceptibilidad del genotipo de Trypanosoma cruzi a estos fármacos antiparasitarios utilizados. Hay que tener un seguimiento cuidadoso, sobre todo en la terapia antiparasitaria, ¿no? Sobre todo en las mujeres en edad fértil, donde el tratamiento debe prevenir la infección congénita. O sea, se enfoca principalmente el tratamiento en aquellas mujeres en edad fértil para prevenir una infección de tipo congénito, ¿no? Y también el objetivo es desarrollar evitar o prevenir el desarrollo de enfermedades del corazón. Debemos concluir entonces que la enfermedad de Chagas constituye una gran preocupación, tanto en los países endémicos como en los no endémicos. No solamente es una preocupación para los países endémicos, para los países tradicionalmente endémicos a nivel mundial, sobre todo a nivel de Latinoamérica, sino también para aquellos no endémicos. Países como Japón, países como Canadá, de España, Estados Unidos, han reportado casos. Entonces, ahora constituye ya un problema de salud global. Si bien es cierto, las formas de transmisión son diferentes, igual merece una gran atención para poder controlar a esta infección. Todavía hay muchos objetivos por alcanzar, ¿no? El escenario nos presenta muchos retos, mejorar nuestras estrategias de control, desarrollar nuevas herramientas de diagnóstico y medicamentos, sobre todo que den un tratamiento más efectivo y evitar, por lo menos, mayores efectos adversos, ¿no? Y sobre todo un tratamiento de aquellas comorbilidades asociadas con la enfermedad de Chagas crónica. Como les digo, también hay reportes de coinfecciones oportunistas de este parásito en aquellos pacientes que padecen de HIV. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Hola.
Hola, ¿me escuchan? Bueno, tengo aquí algunas interrogantes. Sin embargo, ya varias de ellas ya las he respondido con relación, por ejemplo, a qué formas son las que vamos a encontrar en el humano, ¿no? Las formas que vamos a encontrar son los epimastigotos y los tripomastigotos, ¿cierto? Pero recuerden que estos tripomastigotos que encontramos en el humano son las formas infectantes, la forma infectiva, o sea, tienen capacidad infectiva. Mientras que en el caso del vector vamos a encontrar también tripomastigotos, pero sobre todo estos tripomastigotos que van a, perdón, en el vector vamos a encontrar los epimastigotos y los tripomastigotos infectivos. Y en el humano es donde vamos a encontrar nosotros a los amastigotos, a los tripomastigotos que van a circular por el torrente sanguíneo. ¿Sí? Disculpen, por favor. Entonces, amastigotos y tripomastigotos en el humano, en el huésped, y vamos a encontrar nosotros los epimastigotos y también tripomastigotos en el caso del vector. Bueno, en el caso de las gestantes, en realidad, este tipo de medicamento está contraindicado, y en el caso de los niños también, ¿de acuerdo? Luego, indica, dice, la infección puede llegar a ser una comorbilidad para pacientes con COVID-19 mayores de 50 años. Bueno, en realidad, como esto del COVID es reciente, yo no he encontrado evidencia, no he encontrado información relacionada. Y bueno, no sabría yo indicarles si es que hay o no. En todo caso, sería un motivo para poder estudiar e investigar acerca de eso, ¿no? Con respecto al COVID-19, ¿no? Podría ser, en general, lo que se sabe es que la enfermedad de Chagas va a complicarse en pacientes que tengan cualquier tipo de comorbilidad. Entonces, si conocemos las características de COVID-19, debemos presuponer de que efectivamente sí va a haber una gravedad, ¿no? Una complicación. Definitivamente. Bueno, las medidas para prevenir o para controlar están enfocadas sobre todo o sea, hay diferentes medidas, pero la medida más, en la cual se ha tenido más énfasis es aquella orientada al control vectorial, ¿no? El control vectorial, o sea, el control del vector. Y el control del vector en el sentido de bloquear o evitar la transmisión. Porque miren, si bien es cierto, la transmisión se va a dar por la picadura, y eso se va a dar generalmente en las noches, porque este vector sale, pica y deposita sus heces y transmite, o en todo caso la persona se va a sobar, se va a tocar las mucosas, los ojos de repente, pero hay otras formas de infección de repente menos frecuentes, como por ejemplo el tema de la infección congénita mencionábamos, el tema de la transfusión de sangre, por ejemplo, pero básicamente las zonas no endémicas. Ahora, también hay reportes de una transmisión por medio de los alimentos, figúrense. Entonces, pero fundamentalmente la Organización Mundial de la Salud, la Organización y en general las instituciones enfocadas en esto de la enfermedad de Chagas, en su prevención, en su control, están dirigidas a, por ejemplo, aplicar, enfatizar el tema de la higiene, en la higiene de las personas, ¿no? En la higiene en la manipulación, en la preparación de los alimentos. También está enfocada a la fumigación, ¿no? En el aplicar productos químicos para poder exterminar o eliminar al agente vector.
Entonces, fundamentalmente van orientadas hacia ahí como formas de prevención. ¿De acuerdo? En el caso de los animales domésticos, sí, los mamíferos, esa es una de las ventajas o de los problemas que tiene parásito, digamos, ¿no? Hay reportes de en el caso sobre todo en la forma, le llaman algo de enfermedad de la selva o algo así, ¿no? Una forma de la selva, digamos, propia de la selva. Entonces, en donde hay una complicación justamente para su control, su erradicación, tiene que ver con la presencia de los animales mamíferos, perros, gatos, ¿no? Bueno, hay casos de resistencia de los antibióticos en la enfermedad de Chagas. Recuerden que en el caso de la enfermedad de Chagas es producida por un parásito. Trypanosoma cruzi es un parásito, ¿de acuerdo? Entonces, para nosotros tratar la enfermedad de Chagas, o sea, para eliminar a este parásito, como parte del tratamiento, como hemos visto, no se le da antibiótico. O sea, el antibiótico tal vez se le da como un acompañante para complementar algún tipo de infección que acompañe de repente a la enfermedad, pero de otro tipo de infección, pero bacteriana. Los antibióticos son dirigidos para las bacterias. En el caso de la enfermedad de Chagas es producida por un parásito. Si yo quiero tratar la enfermedad de Chagas, no voy a dar un antibacteriano, porque el agente de la enfermedad de Chagas no es una bacteria, es un parásito. Por lo tanto, lo que yo necesito son antiparasitarios, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, los antiparasitarios que habíamos mencionado y resistencia, no he encontrado yo evidencia de resistencia como tal, pero definitivamente conocemos nosotros que el uso desmedido, el uso frecuente, no solamente de los antibióticos, sino que en este caso incluso de los antiparasitarios o incluso de los productos químicos, de los plaguicidas, etcétera, en determinado momento van a originar, condicionan a que estos seres vivos muten, cambien, se adapten, condicionen y lógicamente generen resistencia, ¿no? Entonces, es cierto, la verdad que no tengo información al respecto, pero quiero remarcar que no es antibiótico, no hay una resistencia antibiótica, en todo caso podría haber una resistencia al antiparasitario, ¿no? Bueno, el mejor método para evitar no el contagio, de repente, ¿no? En todo caso, depende de la forma de transmisión, depende de la zona donde estemos. Si es una zona endémica, definitivamente evitar el contacto con el insecto, establecer medidas de protección, medidas de higiene a nivel de las viviendas, sobre todo. ¿De acuerdo? No hay vacuna para el Chagas, no hay una vacuna para la enfermedad de Chagas. Entonces, eso ya de por sí ya es una situación complicada. Entonces, medidas, repito, de higiene, medidas físicas de protección, de aislamiento, de evitar el contacto con el agente, de lavarse las manos, de evitar el contacto directo con las manos contaminadas, de frotarse de repente, en fin. Entonces, básicamente esa sería, y tener contacto con personas infectadas. En el caso de una mujer que de repente tiene infección, pues obviamente evitar la procreación, ¿no? Mientras esté portadora de la infección, de la enfermedad, porque sabemos que hay una transmisión congénita también. El control ahora que se ha establecido a nivel de los bancos de sangre o a nivel de los trasplantes de órganos, porque sobre todo en aquellas zonas no endémicas, son las formas, digamos, usuales de transmisión de enfermedad de Chagas. Ok.
Muchas gracias. Disculpen si quedan algunas preguntas en el tintero. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Bueno, doctor, de parte de la Sociedad Museo Trujillo, agradecemos también su participación. Creo que ha sido muy clara y esperamos también contar con usted para otras ponencias y que nos pueda ayudar, ¿no? Igualmente, chicos, estaremos compartiendo cualquier información por el grupo de WhatsApp que tenemos. Muchas Muy gentil. Muchas gracias a ustedes.